Estamos en equilibrio iónico, ¿sí? Equilibrio iónico tiene como sistemas que son soluciones. Esas soluciones pueden ocurrir o no reacción, pero lo que tenemos que tener en cuenta como fundamental es que el soluto se disocia en iones, en mayor o menor medida, pero se disocia en iones. Entonces tenemos que lograr escribir digamos, fluidamente lo que es una reacción química o una disociación química, ¿sí? Cuando un compuesto iónico se separa en iones. Eh, Ese compuesto podía ser un ácido, una base, y si no, en lo que es equilibrio de solubilidad, que pueden ser sales, ¿sí? Por supuesto que en equilibrio ácido-base también vimos sales en la parte de hidrólisis, que eran sustancias que tenían propiedad de dar soluciones ácidas o básicas. Muy bien. En el equilibrio de solubilidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que en general se refiere, porque digo en general por un ejercicio que vamos a ver, donde vamos a querer disolver toda la sal, pero se refiere a un equilibrio heterogéneo. ¿Qué era un equilibrio heterogéneo? Era aquel que estaba formado por especies que estaban en distintos estados de agregación. En este caso, la especie particular que vamos a analizar es un soluto poco soluble. Ese soluto poco soluble justamente puede ser una sal o puede ser una base, un hidróxido. ¿Se acuerdan que los hidróxidos de los metales alcalino térreos, ¿sí? Los de mayor tamaño tenían baja solubilidad, es decir, se disolvían poco en agua a pesar de ser todos compuestos iónicos. Todos son electrolitos, pero se disuelven en diferente medida en agua. Por supuesto que si estamos hablando que es un equilibrio de solubilidad, que es un equilibrio heterogéneo, lo que vamos a plantear es una constante de solubilidad. En este caso se denomina constante del producto de solubilidad. ¿A qué se refiere? Se refiere al producto de la concentración de los iones que se generan cuando se disocia ese soluto poco soluble, ¿sí? Entonces, igual que siempre, vamos a plantear una constante de equilibrio. Si el equilibrio es heterogéneo y parto de un soluto sólido, ese soluto no va a formar parte de la expresión, ¿sí? Pero sí los iones a que da lugar. Y hay algo que es muy importante en este caso, ya sea porque son deseadas o no, son las reacciones de precipitación. Las reacciones de precipitación son cuando mezclando soluciones aparece un precipitado. Aparece un precipitado. Ese precipitado puede ser que yo quiero recuperar uno de los iones y estoy provocando que se produzca la reacción de precipitación, y si no, puede ser un precipitado indeseable, como les explicaba, que en un sistema industrial de intercambio de calor, ¿sí? Ese sistema de intercambio de energía, si aparecen incrustaciones porque precipitan las sales disueltas en el agua, va a haber menor eficiencia del proceso, ¿sí? Entonces es importante o que el agua se trate previamente o que no se alcancen, digamos, concentraciones para los cuales sea posible la precipitación de un compuesto. Como siempre, en ese equilibrio hay factores que influyen. Esos factores que influyen en este caso para analizar serán la temperatura, ¿sí? Y para esto recuerdan que tenemos que ver si la reacción es endotérmica o exotérmica. El efecto del ion común, que ya lo habíamos visto en el equilibrio ácido-base, y es que estoy analizando siempre desde el punto de vista de Le Chatelier si
favorezco la dilución de ese soluto poco soluble o si al contrario estoy en una situación donde se disuelve menos. Y si yo quiero provocar una mayor disolución, muchas veces lo que puedo hacer es variar el pH, es decir, incorporar en ese sistema un ácido o una base que haría que el soluto poco soluble se disuelva más. Por supuesto que siempre tengo que estar viendo qué es lo que voy a elegir. Y no les había aclarado que para analizar cuando se produce una reacción de precipitación, por supuesto voy a estar en un estado del sistema, que no sé si es el estado de equilibrio, para lo cual voy a plantear el cociente del producto de solubilidad. Ese cociente del producto de solubilidad puede ser mayor, igual o menor a la constante del producto de solubilidad y con esto voy a saber si precipita o no. Si es igual, quiere decir que el sistema está en equilibrio, es una solución saturada y no va a precipitar. Si es menor, quiere decir que se pueden disolver un poco más de ese soluto poco soluble. Y si es mayor, si recuerdan, es porque el producto de los iones, en este caso, la concentración es muy grande de los iones y estos van a precipitar para que QPS tienda al valor de KPS. ¿Sí? Así que siempre hay que tener en cuenta que los conceptos que aprendimos en equilibrio químico respecto de reacciones químicas con el principio de Le Chatelier o cómo se plantea una constante de equilibrio, se han ido trasladando a los otros tipos de equilibrio que hemos analizado. Y en este caso, en el equilibrio de solubilidad, siguen vigentes. Para lo cual todas las justificaciones y las acciones que llevemos a cabo van a tener que ver con los conceptos generales de equilibrio, que son aplicables para todos. Bueno, hecha esta introducción, como recuerdan, el equilibrio de solubilidad que les había indicado, lo podía pensar como una mezcla de dos soluciones, podía ser que todos los iones queden en solución o que alguno de ellos precipite, e incluso que precipiten combinándose. En este caso teníamos una solución que tenía ioduro de potasio y se ponía en contacto con una solución de nitrato de plomo. Como ven, cada una de las especies separada en sus iones, los aniones ioduro más grandes que los cationes potasio porque es un anión, el anión nitrato que es un nitrógeno y 3 oxígenos y los cationes plomo o plumboso, ¿sí? O plomo 2 más, que hay el doble de aniones nitrato por la fórmula del compuesto. Cuando se juntan ambas soluciones aparece un precipitado amarillo y ese precipitado amarillo es ioduro de plomo, ¿sí? Quiere decir que se combinan, ocurre una reacción de precipitación y se combinan los aniones de una sal con los cationes de la otra y forman un precipitado. ¿Por qué se forma ese precipitado? Porque justamente es el menos soluble. De todas las especies intervinientes, los que tienen una constante del producto de solubilidad menor es el ioduro de plomo, que tiene a su vez un color que lo identifica, que es ese color amarillo dorado. ¿Cuáles son las características del equilibrio de solubilidad? Donde el soluto es poco soluble, que es un equilibrio heterogéneo. La fase sólida contiene una sustancia poco soluble, en general es una sal, pero como les decía también puede ser un hidróxido, y la fase líquida contiene los iones producidos en la disociación de la sustancia sólida. Se disuelven normalmente en el disolvente que suele tratarse como o siendo agua, ¿sí? Suele tratarse de agua, que es, como recuerdan, el solvente universal.
El equilibrio de solubilidad queda indicado por la constante del producto de solubilidad, Kps, y es un equilibrio entre una sustancia sólida no disuelta y los iones en solución saturada. Este sería un equilibrio, digamos, heterogéneo, ¿sí? Cada uno era una solución saturada, pero cuando se mezclaron aparece un precipitado y tenemos un equilibrio heterogéneo. Por eso se dice que en las reacciones de precipitación hay un equilibrio heterogéneo sólido-líquido. Con más pertinencia, ese líquido hay que recordar que es una solución y que tiene iones disueltos y son los que van a intervenir en la expresión de la constante de producto de solubilidad. Ahora bien, tanto que estamos hablando de solubilidad, debemos definirla. La solubilidad es la máxima concentración molar de soluto en un determinado solvente. Es la molaridad de la disolución saturada de ese soluto, ¿sí? Entonces tengo una solución saturada, expresada la concentración como molaridad, y sabemos que es saturada porque contiene la máxima concentración molar de soluto en dicho solvente. La solubilidad depende de la temperatura, de la energía reticular de ese soluto sólido y de la entropía al formarse la solución. ¿Por qué? La temperatura, porque generalmente la solubilidad aumenta a mayor temperatura, debido a la mayor energía del cristal para romper las uniones entre iones. Recuerden que siempre estamos hablando de compuestos iónicos. Y la energía reticular, si la energía de solvatación es mayor que la reticular, se favorece la disolución. ¿Se acuerdan que para poder separar los iones, yo tengo una medida de la estabilidad de ese compuesto que es la energía reticular o energía de red, que era la relación entre el producto de las cargas de los iones y la distancia entre los núcleos o la suma de los radios de esos iones. Cuanto mayor es la energía reticular, pues más difícil será disolverlo. Por eso cuando digo hidróxidos de metales alcalino-térreos, porque tienen carga +2 y entonces tienen mayor carga, eso hace que sean menos solubles porque tienen mayor energía reticular. Solo se forma solución cuando la energía de solvatación o de disolución, ¿sí?, es mayor que esa energía reticular. Recuerdan que la energía de solvatación es la energía cuando las moléculas polares del agua son capaces de separar los iones del compuesto iónico que es el soluto. Y la entropía, al disolverse una sal, se produce un sistema más desordenado porque por lo que aunque energéticamente no esté favorecida la disolución, esta puede llegar a producirse. Claro, sabemos que todo sistema tiene a un mínimo de energía y en este caso sería un máximo de entropía en el sentido que es estable la formación de la solución, por eso es que suele decirse que aunque no esté favorecido energéticamente, puede producirse la solución por este aumento de entropía que se genera. Muy bien. Con respecto a solubilidad molar, lo que hay que entender también, y ya lo vamos a ver en un ejercicio, es que la solubilidad molar, como su nombre lo indica, es moles por litro. Son los moles de soluto que se pueden disolver y formar una solución saturada. Pero también muchas veces se suele indicar la solubilidad como única palabra, es decir, no solubilidad molar, y se refiere a los gramos por litro de esa solución de ese soluto, perdón, que se puede llegar a disolver de manera de tener una solución saturada.
Entonces, siempre que hablamos de solubilidad molar en moles por litro o solubilidad en gramos por litro, nos estamos refiriendo al soluto, es decir, a la sal o hidróxido en general que se puede disolver en agua en la mayor cantidad posible, es decir, formando una solución saturada. ¿Cómo se plantea la constante del producto de solubilidad? Aquí hay que tener en cuenta que el tipo de soluto que estamos trabajando, ¿sí? Es decir, cómo es su estructura. Entonces, la constante del producto de solubilidad, Kps, es la constante de equilibrio que plantea el equilibrio de solubilidad entre un sólido iónico y sus iones disueltos en solución. El producto de solubilidad Kps en los electrolitos del tipo AB, es decir, un catión y un anión, atomicidades 1 para cada uno, el equilibrio se plantea entonces, primero tenemos una determinada cantidad de ese soluto sólido que se disuelve en agua para dar un mol de cationes y un mol de aniones. Quiere decir que la relación es la misma. Ese soluto sólido sigue sin formar parte de la expresión de la constante de equilibrio porque su concentración es constante, ¿sí? Pero hablamos de la solubilidad molar, que sería lo que aparece en cuanto a concentración molar de los iones en solución, en ese equilibrio de solubilidad. Entonces, la expresión de la constante es igual a la concentración del catión por la concentración del anión. O dicho de otro modo, el producto de las concentraciones de los iones a los que da lugar. Por supuesto, elevados a los coeficientes estequiométricos, que en este caso al ser 1 no se expresan. Reemplazando esas concentraciones de cada uno de los iones por la solubilidad molar, me queda que para el equilibrio de un electrolito genérico AB, Kps es S por S o S cuadrado. Y puedo despejar el producto de solubilidad como la raíz cuadrada de Kps. En un ejemplo, un electrolito AB puede ser cloruro de plata. Entonces está en equilibrio con cationes plata y aniones cloruro. El producto de solubilidad queda expresado en función de los iones en solución acuosa, específicamente su concentración. La concentración del catión plata por la concentración del anión cloruro. Como las solubilidades son las mismas, se dice que el producto de solubilidad es igual a la solubilidad al cuadrado, donde volvemos a recordar que S es la solubilidad molar de la sal. Quiere decir, ¿cuántos moles de sal puedo disolver en agua para formar una solución saturada? Y sería S gramos por litro, serían los gramos de sal que se pueden disolver en una solución saturada. Muy bien. ¿Qué pasa si tengo otro tipo de electrolito, sí? En este caso, del tipo A2B. Como vemos, la atomicidad del catión y anión no es la misma. Cuando se produce la disociación y el equilibrio de solubilidad, tenemos que en una primera instancia no había ninguno de los iones porque no se había formado la solución, y luego, cuando se forma la solución, tenemos el doble de la solubilidad molar de A con respecto a la solubilidad de B. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuál es la fórmula de ese electrolito. En este caso, tenemos el doble de cationes A porque B tiene el doble de carga, ¿sí? Por eso digamos que es una unidad formular
neutra. Y cuando se disocian iones, nos da las especies que se están mostrando. La constante de equilibrio, entonces, tiene la expresión de constante del producto de solubilidad igual a la concentración de A al cuadrado, que sería 2 veces la solubilidad molar al cuadrado. Nunca hay que olvidarse que en realidad es como que el 2 aparece multiplicando la solubilidad y luego elevando al cuadrado este producto, por la solubilidad, en este caso del anión, que sería la concentración de B, y que me da un valor de, resolviendo el cuadrado del factor 2, me queda 4. Los exponentes recuerdan que sería S cuadrado por S a la primera. El producto de potencias de igual base es la base por elevado a la suma de los exponentes. Entonces, 4S cubo. Si quisiera calcular teniendo el valor de KPS, la solubilidad molar sería la raíz cúbica de KPS sobre 4. ¿Y de dónde saco los valores de KPS? Al igual que las constantes ácido-base, de ácidos y bases débiles, la constante del producto de solubilidad están en la tabla de la guía de seminarios, ¿sí? Tienen los más comunes. Si en algún ejercicio no aparece ese dato, por supuesto que se los da en el enunciado. Como un ejemplo, tenemos el carbonato de plata, es decir, un electrolito del tipo A2B. 2 cationes plata por cada anión carbonato, porque el anión carbonato tiene 2 cargas negativas y el catión plata tiene uno solo. Cuando se disocian en solución acuosa, obtengo 2 cationes plata por cada anión carbonato. Entonces, en el producto de solubilidad, la concentración del catión plata al cuadrado por la concentración del anión carbonato, o si no, expresado en función de las solubilidades molares, 2S al cuadrado por S, que me da de la forma 4S cubo, donde S, nuevamente decimos, es la solubilidad molar de la sal. Y si no fuera molar, sería la solubilidad en gramos por litro de la sal, que la puedo sacar sencillamente multiplicando la solubilidad molar por la masa molar de ese soluto poco soluble. En este caso es una sal, el ejemplo. Fíjense entonces que la expresión de la constante de equilibrio o constante del producto de solubilidad es función del soluto poco soluble que quiero disolver y formar una solución saturada, ¿sí? Así que siempre voy a tener que tener en cuenta cómo es la fórmula de ese compuesto. Muy bien. Y aquí yo les había puesto varios ejemplos porque justamente relación entre KPS y la solubilidad molar, es decir, si tengo un electrolito del tipo AB, esto es AB, esto es AB, esto es A2B, esto es AB2, esto es AB3 y esto es A3B2, ¿sí? Entonces, puedo decir en forma genérica cómo sería cada uno de estos ejemplos acá indicados como electrolitos. El planteo de KPS es siempre el mismo, lo que pasa que tengo que tener en cuenta la cantidad de iones que se generan. Y a su vez, lo que va a hacer que, teniendo en cuenta la cantidad de iones que se generan, la solubilidad molar se va a calcular de maneras diferentes. Aquí les había remarcado cómo puedo comparar
en este caso, dos electrolitos, aunque sean del tipo A2B y AB2, porque dan el mismo número de iones en solución, es decir, cada uno queda expresado, ya sea el catión o el anión, por 2S1 y por S el otro. Entonces la solubilidad molar se calcula del mismo modo. Lo mismo pasa en este caso, aunque ustedes ven que uno es una sal aloidea y el otro es una oxosal, el sulfato de bario, el cálculo de la solubilidad molar es la raíz cuadrada de KPS, es el mismo, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta que son especies poco solubles y que lo importante aquí es saber disociar y saber que solo puedo comparar aquellos que tengan la misma forma de planteo de la constante de equilibrio, ¿sí? Y cuando digo comparar me refiero a los valores numéricos de los productos de solubilidad, es decir, de las constantes. Si estoy comparando estos dos, ver cuál de los dos es más soluble. O lo mismo en este caso, si estoy comparando estos dos, que los puedo comparar, ver cuál de los dos es más soluble, por supuesto que tendrá un mayor valor la constante de equilibrio. ¿Recuerdan eso? Recuerdan que la constante de equilibrio es representativa en cuanto al valor numérico, no a las unidades, por eso se la considera sin unidades. ¿Por qué? Porque a mayor valor numérico, es decir, más grande es la constante de equilibrio, más desplazada está hacia productos, que en este caso va a significar que me da mayor cantidad de iones en solución. Por supuesto que estas dos no las puedo comparar, estos dos compuestos, uno es un hidróxido, el de aluminio, y el fosfato de calcio, porque dan diferente cantidad de iones en solución, ¿sí? Y la solubilidad se calcula y queda expresada de diferente modo. Recuerden que en este caso sería 3s cubo por 2s cuadrado. Por eso es que les queda s a la quinta, ¿sí? O en este caso es s a la primera por 3s cubo. Y por eso le queda s a la cuarta. Muy bien. Como les decía, puede existir o no precipitación. Para esto analizamos lo que ya venimos viendo desde equilibrio químico, que es el cociente. En este caso, no decimos cociente de reacción, sino decimos cociente del producto de solubilidad. Y ese cociente del producto de solubilidad, aunque es un producto, en este caso particular, en equilibrio de solubilidad, es el producto de la concentración de los iones. Y tengo tres posibilidades diferentes. Estamos hablando de una situación o de un estado del sistema donde no sabemos si se ha alcanzado el equilibrio. Por eso planteamos el producto de solubilidad como Q. Y Q me da diferentes opciones. Puede ser menor a KPS, puede ser igual a KPS y puede ser mayor a KPS. Cuando Q es menor a KPS, quiere decir que no se ha disuelto todavía todo el soluto que puede llegar a formar esa solución saturada. Por eso dice disolución no saturada. No va a existir precipitación y sería este caso, donde
cociente del producto de solubilidad es menor que Kps y todavía este es el soluto, se puede disolver más. Después tengo la opción en que el cociente del producto de solubilidad sea igual al Kps. Sé que es contradictorio, vamos a decirle Q del producto de solubilidad para no decirle cociente, porque en este caso no es un cociente. ¿Y qué me indica cuando es igual? Por supuesto que me indica que el sistema está en equilibrio, que no va a disolverse más ni se va a precipitar nada más, ¿sí? Aunque recuerden siempre que es un equilibrio dinámico, es decir, que hay iones que entran en solución y iones que se pueden llegar a precipitar, ¿sí? Pero siempre manteniendo las concentraciones constantes. Entonces, no va a haber aumento en la cantidad de soluto precipitado, ¿sí? Y no va a cambiar la concentración de los iones en solución. En el caso donde QPS era menor a KPS, va a aumentar la concentración de los iones en solución y disminuir la cantidad de soluto hasta alcanzar este estado que sería el de equilibrio. Entonces, si Q es menor que Kps, el sistema tiende a disolver más soluto. Ahora, si Q es mayor que Kps, se dice que es una disolución sobresaturada, precipitará entonces iones en solución hasta que el producto de las concentraciones alcance el valor de Kps. Y sería esta situación, donde tengo un sistema inestable, cualquier agente externo va a hacer que precipite y por eso tendería a esto, a disminuir la concentración de los iones en solución para alcanzar el valor de Kps. Y para disminuir la concentración de los iones en solución, pues tendrá que aparecer precipitado. ¿Sí? Muy bien. Ese es el análisis que tenemos que hacer. Entonces, cuando tengamos un problema de mezcla de soluciones, compararemos las diferentes concentraciones de los iones y planteamos QPS para ver si es mayor, menor o igual a KPS. ¿Sí? Y en función de eso vamos a decir si precipita, si no precipita, si hacia dónde va a tender el equilibrio. Muy bien. ¿Qué otro tipo de ejercicio vamos a tener? Como les decía, en la secuencia para el cálculo, a partir de la solubilidad del compuesto, que sería, por ejemplo, la solubilidad de la sal en gramos por litro, bien, la solubilidad del compuesto está expresada en gramos por litro. ¿Cómo lo transformo en solubilidad molar? En este caso lo tengo que dividir por la masa molar del compuesto, porque si tengo gramos en un litro de solución, ver cuántos moles va a haber en un litro de solución y eso me va a transformar la solubilidad de gramos por litro a moles por litro. Después, esa solubilidad pasará a ser la concentración de aniones y cationes. Ahora, ¿cómo pasará a ser la concentración de aniones y cationes? Dependiendo justamente si esa solubilidad es la misma en cada uno de ellos, como vemos acá en el caso del cloruro de plata o el sulfato de bario, donde la solubilidad del catión es la misma que la del anión, o si, habiendo planteado la disociación en iones, resulta ser que la concentración del catión es el doble que la del anión o viceversa, o la concentración del anión es el triple de la del catión, o hay una relación 3:2 entre cada uno de ellos. Entonces tengo que ver
cómo es la concentración de los aniones para después decir que la concentración de cada uno multiplicados y elevados a los coeficientes estequiométricos me va a dar la constante del producto de solubilidad, ¿sí? Para ese compuesto en equilibrio con la solución saturada. Ahora puede ocurrir lo contrario. En el cálculo que me den la KPS de ese compuesto y debo calcular la solubilidad en gramos por litro. Para calcular la solubilidad en gramos por litro, entonces tengo que primero sacar la relación de las concentraciones entre aniones y cationes, lo que les mostraba antes de S o 2S o 3S, ¿sí? Y luego despejar del valor de KPS la relación que me haya quedado para calcular la solubilidad molar, que puede ser la raíz cuadrada de KPS, como puede ser la raíz cúbica de KPS sobre 4, la raíz quinta de KPS sobre 108, digamos. Para cada soluto poco soluble voy a tener una determinada expresión y por eso va a ser importante que sepamos disociar o separar en sus iones al soluto poco soluble. Con esto estaría calculando la solubilidad molar del compuesto y esa solubilidad molar multiplicada por la masa molar del compuesto, que es el soluto poco soluble, me daría justamente la respuesta que sería en gramos por litro. Cuando, fíjense que cuando no está aclarado, cuando no dice solubilidad molar, me estoy refiriendo a gramos por litro. Muy bien. Estas serían todas las posibles formas de cálculo. Y vayamos ahora a los factores que influyen o afectan a la solubilidad. Puede ser efecto de la temperatura, efecto del ion común y la influencia del pH para la formación de un ácido débil o también la influencia del pH para el cambio de la solubilidad por formación de una base débil. Comencemos por el primer factor, que es el efecto de la temperatura. En este caso, la temperatura afecta al producto de solubilidad, dado que es una constante de equilibrio. Seguimos con lo mismo que yo les decía, debemos recordar cómo es los conceptos básicos de equilibrio, ¿sí? Y que se aplican a cada situación en especial, si es una reacción química, el equilibrio químico, si es una solución ácido-básica, el equilibrio ácido-base, y en este caso para el equilibrio de solubilidad. Tenemos un soluto poco soluble del tipo electrolito AB que se disocia en sus iones cation A y anión B y tiene un determinado valor de la entalpía de disociación, de la variación de entalpía de disociación. Para lo cual hay dos opciones, que la entalpía de disociación sea positiva, mayor a 0, y entonces la formación de la solución saturada o alcanzar el equilibrio con una solución saturada con el soluto sólido será un proceso endotérmico, o que la variación de entalpía de disociación sea menor a 0, ¿sí? O de disolución, disociación, o en este caso sería disolución también, ¿sí? O la de solvatación. Si es menor a 0, quiere decir que es negativo. Y si es negativo es que el proceso es exotérmico. Para cada uno de ellos, una variación de temperatura influirá de manera diferente. En este caso, si se aumenta la temperatura,
Al ser un proceso endotérmico, quiere decir que tiende a la disociación, favorece la disociación, así que aumenta el valor de KPS, digamos, el valor de QPS y el valor de KPS. ¿Por qué? Porque estoy favoreciendo la formación de la disolución. Entonces, eso me va a aumentar la solubilidad. En cambio, la misma situación, es decir, de aumento de la temperatura, va a disminuir la solubilidad. ¿Por qué? Porque se va a disociar menos, porque el proceso inverso es endotérmico si el proceso directo es exotérmico. Entonces, va a precipitar más soluto y va a disminuir la solubilidad. También en este caso podrían tener una pregunta de tipo teórica que diga, ¿cómo favorece la solubilidad de un soluto poco soluble si el valor de delta H, por ejemplo, es positivo? Si el valor de delta H es positivo, ustedes dicen que aumentando la temperatura aumento la solubilidad. Y si fuera un valor de delta H negativo, quiere decir que el proceso es exotérmico, ustedes cómo favorecerían un aumento de la solubilidad de ese soluto poco soluble, disminuyendo la temperatura, ¿sí? Lo mismo que como estuvimos viendo con Le Chatelier. Tenemos que analizar qué pasa con el equilibrio. Si se desplaza hacia la mayor formación de iones, entonces aumenta la solubilidad. Si precipita, es decir, se desplaza hacia el soluto poco soluble, que está en equilibrio con los iones, pero aumenta la cantidad, quiere decir que va a disminuir la solubilidad. Muy bien. El efecto del ion común. Tenemos que la solubilidad de un compuesto poco soluble disminuye en presencia de un segundo soluto que proporcione un ion común. Exacto. Si yo tengo, por ejemplo, el ioduro de plomo, que ya vimos en la primera diapositiva, es un compuesto poco soluble, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando mezclé dos soluciones que tenían con diferentes, digamos, concentraciones y iones, había, ¿se acuerdan? Ioduro de potasio y nitrato de plomo, 2, entonces lo que precipitaba como un precipitado amarillo era el ioduro de plomo. En este caso tenemos planteado el equilibrio de ese soluto poco soluble y lo ponemos en contacto con un electrolito. Este electrolito fuerte, ¿sí?, que quiere decir que se disocia completamente, que es el ioduro de potasio, ¿qué está haciendo? El ioduro de potasio está incorporando aniones ioduro al sistema, por lo cual para la especie que está en equilibrio significa que aumenta la concentración de aniones ioduro, aumenta la concentración de los iones, el equilibrio se desplaza hacia la de izquierda, perdón, que quiere decir que precipita más ioduro de plomo. ¿Por qué? Porque estoy agregando concentración, ¿se acuerdan cuando hablábamos de equilibrio de reacciones químicas? Si agregaba productos, la reacción tendía, o si aumentaba la concentración de alguno de los productos, la reacción tendía hacia los reactivos. En este caso, el agregado o el aumento de la concentración de un ion hace que el equilibrio se desplace hacia menor solubilidad de esa sal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tengo iones en solución. Así que no puede haber más incorporación de iones en solución. Muy bien. Entonces, ¿cómo afecta la presencia de un ion común?
Veamos ahora lo que es la influencia del pH. El cambio en la solubilidad se va a producir por el agregado de un tercer compuesto, ¿sí? Como recién, digamos, aquí yo tenía este equilibrio de solubilidad, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se hizo en ese sistema, que era una solución de ioduro plumboso? Se agregó una sal, ¿sí? Puede ser en solución o directamente el sólido se agregó a esta solución y se disolvió completamente. Así es como se alteró el sistema en equilibrio. En este caso pasa lo mismo, pero con una modificación del pH. ¿Por qué? Porque lo que estoy agregando, por eso la influencia del pH, estoy produciendo un cambio en la solubilidad por la formación de un ácido débil. Yo tengo este equilibrio de solubilidad, ¿sí? Que sería un electrolito del tipo AB que se disocia en anión y catión, ¿sí? Y en este caso, ¿qué es lo que estoy agregando? Estoy agregando, acá se cambió la denominación para que se forme un ácido débil, que se acuerdan que es de este tipo, ¿sí? Porque antes habíamos visto que A era el catión y B era el anión. Bueno, en este caso, otro tipo de soluto poco soluble, porque para llegar a la denominación genérica de un ácido débil. Entonces, este electrolito poco soluble, vuelvo a repetir, se disocia en anión A y catión B. Si le agrego un ácido fuerte, que sería el ácido clorhídrico, este se disocia completamente en sus iones, anión cloruro y protones. Esos protones pueden reaccionar con el anión del electrolito para formar el ácido débil. Como se empieza a formar el ácido débil consumiendo la concentración o disminuyendo la concentración del anión del electrolito poco soluble, quiere decir que esta concentración disminuye. Para restablecer el equilibrio va a tender disociándose más, ¿sí? Si el anión A- en que se disocia un electrolito poco soluble forma un ácido débil HA, al aumentar la acidez o concentración de protones, el equilibrio de disociación se desplazará hacia la izquierda, ¿sí? En consecuencia, disminuirá la concentración de A, con lo que se solubilizará más el electrolito AB. Ejemplos. Aquí tenemos una sal que es el fluoruro de calcio. Es una sal poco soluble que se disocia en cationes calcio y 2 aniones fluoruro. Si incorporamos, así como acá teníamos el ácido clorhídrico, incorporamos el ácido fluorhídrico se disocia completamente. ¿Qué introduce? Protones en solución que van a reaccionar, ¿sí?, con el anión fluoruro, que sería la base conjugada de este ácido, y me va a dar el ácido fluorhídrico. Quiere decir que se va a ir consumiendo los aniones fluoruro y va a aumentar la solubilidad del fluoruro de calcio. Muy bien. Porque en este caso se producen reacciones, ¿sí? Al añadir un ácido fuerte sobre otra sal, como puede ser el carbonato de zinc, se formará ácido carbónico, un ácido débil, y al disminuir la concentración de aniones carbonatos se disolverá más carbonato de zinc, pudiéndose llegar a disolver por completo. Por ejemplo, esto es una acción que yo puedo llevar adelante para que cuando
tengo un precipitado de carbonato de zinc que lo quiero eliminar, lo puedo hacer agregando ácido a la solución. Al agregar ácido, lo que hago es redisolverlo, ¿sí? El carbonato de zinc en equilibrio con los cationes zinc y los aniones carbonato. Esos aniones carbonatos pueden reaccionar con los protones del ácido fuerte que se incorporó y formar el ácido débil en equilibrio con los iones, que es el ácido carbónico. Otro modo, sí, porque siempre si le agrego un ácido o una base fuerte va a depender, o una sal de una base, ¿sí? Va a permitir que ocurra una mayor disolución y siempre va a depender del electrolito. Por eso, una influencia del pH para el cambio en la solubilidad por la formación de una base débil. En este caso, suele producirse a partir de sales solubles, como pueden ser el cloruro de amonio. Yo pongo cloruro de amonio en una solución de un hidróxido poco soluble, como puede ser el hidróxido de magnesio. El cloruro de amonio se disocia completamente en anión cloruro y catión amonio. ¿Qué ocurre en este caso? Se forma el hidróxido de amonio. Entonces, un equilibrio entre el cloruro de amonio y el hidróxido de amonio. Ese hidróxido de amonio que se forma, ¿qué está haciendo? Está consumiendo, perdón, el amonio está consumiendo grupos oxidrilos, ¿sí? Se plantea un nuevo equilibrio entre el catión amonio y los grupos oxidrilos para formar hidróxido de amonio. Como se va consumiendo los grupos oxidrilos, entonces se tienen que formar más grupos oxidrilos de esta base poco soluble. ¿Y cómo se forman más grupos oxidrilos? Disolviéndose más. Entonces, dice, los cationes amonio reaccionan con los grupos oxidrilos del hidróxido poco soluble formándose hidróxido de amonio, al desplazar el equilibrio de la base hacia la izquierda. En el método usual de disolver hidróxidos poco solubles, tales como el hidróxido de magnesio, que está en equilibrio con los cationes magnesio y los grupos oxidrilos, en consecuencia esos grupos oxidrilos que reaccionan con el catión amonio formando hidróxido de amonio, generan que se solubilizará más hidróxido de magnesio. Porque, de nuevo, esto es un equilibrio químico. Si se consumen grupos oxidrilos, la base o hidróxido poco soluble en este caso tiene que disociarse más, disolverse más, aumentar su solubilidad molar para restablecer el equilibrio, ¿sí? Es el caso en que QPS es menor a KPS y entonces se disuelve más para restablecer el equilibrio. Bueno, con eso ya terminamos. Hay otros modos de aumentar la solubilidad y es con la formación de complejos, pero eso ya es más complicado, difícil y lo vemos en materias más avanzadas, ¿sí? Como química analítica, química inorgánica. Muy bien. Entonces, vamos a ejercicios de aplicación. En este caso, un ejercicio sencillo que dice: el producto de solubilidad del oxalato de plata es 3,4 por 10 a la menos 11.
calcular los gramos de dicha sal, es necesario adicionar a 100 mililitros de agua para obtener una solución saturada. Es decir, ¿cuántos gramos pongo para disolverlo todo? ¿Qué dato me da? El valor del producto de solubilidad, que no es más que KPS. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer, plantear el equilibrio. El equilibrio entre el oxalato de plata, que acá nos han dado la fórmula porque es una sal de un compuesto orgánico, el ácido oxálico, que se disocia en 2 cationes plata y un anión oxalato. La constante del producto de solubilidad queda expresada por el producto de la concentración del catión plata al cuadrado por la concentración del anión oxalato. La concentración en el equilibrio, digamos, primero inicialmente, no se había disociado nada porque no se había preparado la solución. Cuando se prepara la solución saturada, en el equilibrio se produce el doble de cationes plata que de aniones oxalato, entonces en función de la solubilidad molar, la relación es 2S para la concentración de catión plata y S para la concentración de anión oxalato. KPS entonces queda expresado como 2S al cuadrado por S, lo que me queda 4S cubo. La solubilidad molar del oxalato de plata es la raíz cúbica de KPS sobre 4. Perdón que yo también quise hacer la cuenta porque digo así estamos todos tranquilos de que el resultado está bien. Bueno, menos mal que siempre digo que verifiquen. Muchísimas gracias. Ahora, ¿queda alguna duda de esto? No, profe. No, profe. Bueno, perfecto. Y muy bien que están atentos. También controlen la masa molar por las dudas, ¿no? Bueno, entonces, paso a otro ejercicio. ¿Cuál es el pH de una disolución saturada de hidróxido de magnesio? Aquí, porque justamente este soluto poco soluble es un compuesto iónico, pero es una base. Entonces, está combinando, ¿sí?, dos temas: equilibrio ácido-base y equilibrio de solubilidad. Porque por un lado es un soluto poco soluble, pero que introduce grupos oxidrilos en el equilibrio. ¿Sí? Muy bien. Como siempre, vuelvo a recalcar la importancia de determinar el equilibrio de disociación. Una vez que determino el equilibrio de disociación, sabiendo que la KPS es el producto de las concentraciones de los iones elevados a sus coeficientes estequiométricos y sacando el valor de la tabla de constantes del producto de solubilidad, en este caso particular lo que se genera son grupos oxidrilos. Los grupos oxidrilos, en una primera instancia no hay ninguno de los iones porque no se formó la solución, y en el equilibrio nunca se pone la concentración del sólido porque permanece constante, pero aparece en la solubilidad molar del magnesio y la solubilidad molar de los grupos oxidrilos, que es el doble de la de magnesio. En este caso, KPS entonces queda definido como 2S cuadrado por S, 4S cubo. No sé si alguno se fijó si está bien o no. Sí, profe, está bien. Perfecto. Entonces, esta sería la solubilidad molar. Sería la
concentración de la base que se puede disolver en 1 litro de solución y formar una solución saturada. Pero lo que tenemos que calcular nosotros es el pH y no es la solubilidad molar la concentración de grupos oxidrilos, sino que es el doble, ¿sí? Como también es el doble de la concentración de los cationes magnesio. En este caso, multiplicamos por 2 esa solubilidad molar y aplicamos lo que se conoce como pOH, que sería menos el logaritmo de la concentración de los oxidrilos, que me da un valor de 3,5. Si recordamos que pH más pOH es igual a 14, despejamos pH y nos da un valor que es dentro del rango de lo que sería una solución básica. Entonces quiere decir que estaría bien el resultado si ustedes también lo están corroborando. ¿Está correcto? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, aquí ustedes me pueden decir que hay diferentes modos de resolverlo. ¿Por qué? Hasta acá no, porque todos tenemos que hacer el mismo cálculo y saber que la concentración de oxidrilos es el doble de la solubilidad molar. Pero en la parte de pH, ustedes saben que podemos hacer diferentes cálculos. Podríamos haber agarrado y directamente con la concentración de los oxidrilos haber sacado la concentración de los protones a partir de la fórmula que la K-Water es igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilos igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces podría haber despejado de ahí y después calcular el pH. Cualquiera de los dos caminos me tiene que dar lo mismo y entonces también puede ser un modo de corroborar que lo que estoy haciendo está bien, ¿sí? Por supuesto, puede variar en algún decimal, pero más que estamos trabajando con valores tan pequeños, pero tiene que darles lo mismo. Se entiende entonces que habría otro modo de resolver en la parte del pH. Muy bien. Pasando a otro ejercicio que estos que les digo, cómo aumentar la solubilidad de un soluto poco soluble, dice en este caso, calcule, más de todo, más que calcular sería indique, porque no vamos a hacer un cálculo de KPS, ¿sí? Porque tendríamos que ver cómo podemos variar Q. Indique si el hidróxido de níquel será más soluble en una solución ácida o una solución básica. Primero, tenemos que saber cómo se disocia el hidróxido de níquel, ¿sí? En este caso, el hidróxido de níquel, fíjense, cuando se disocia, tenemos que ver, indique si el hidróxido de zinc será más soluble en una solución ácida o básica. El hidróxido de zinc se disocia en cationes zinc y grupos oxidrilos. Esos grupos oxidrilos y cationes zinc tienen la relación S y 2S en el equilibrio, es decir, cuando se formó la solución saturada. El valor de la constante de equilibrio, KPS, la constante del producto de solubilidad, es el producto de la concentración de los iones elevados a sus coeficientes estequiométricos y que tiene un valor muy pequeño. ¿Cómo puedo favorecer la disolución del hidróxido de zinc? Para favorecer la disolución, se supone que trataríamos de que
se consuman los grupos oxidrilos, porque si se consumen los grupos oxidrilos, ¿sí?, va a tender a disolverse más el hidróxido de zinc. Analicemos entonces qué pasa frente a una solución ácida y frente a una solución básica. Frente a una solución básica y una solución ácida. En este caso comienza con el análisis de una solución básica. Hidróxido de sodio como base fuerte, completamente ionizada, genera grupos oxidrilos. ¿Les parece que se va a poder disolver más si estoy poniendo un compuesto que va a generar más grupos oxidrilos? No, justamente porque sería un efecto del ion común. El hidróxido de sodio se va a disolver completamente sí o sí, porque es una base fuerte, y lo que va a hacer es desplazar el equilibrio hacia el soluto sólido, que sería el hidróxido de zinc. Entonces, la solubilidad disminuiría por efecto del ion común si le agregamos una solución básica. Si le agregamos una solución ácida, lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el ácido clorhídrico, es generar protones y aniones cloruro. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, se disocia completamente y al disociarse completamente, lo que hace es generar protones. Esos protones, ya que el anión cloruro es un ion espectador, lo mismo que lo podría hacer en este caso el catión zinc, lo que hace es reaccionar con los grupos oxidrilos y dar agua. Al reaccionar con los grupos oxidrilos, desplaza el equilibrio hacia la formación de iones. Entonces la solubilidad molar aumenta porque los protones reaccionaron con los grupos oxidrilos. Y el hidróxido de zinc debe generar más grupos oxidrilos. ¿Cómo genera más grupos oxidrilos? Disociándose más. ¿Se entiende? ¿Vieron cómo vamos analizando los equilibrios y cómo se pueden ir restableciendo hacia el sentido deseado? Digamos, en este caso quiero disolver más hidróxido de zinc, pues pongo un medio ácido.